Desde moda e innovación hasta sostenibilidad y tecnología. Bienvenidos a Textiliando, el podcast donde damos vida a las ideas que transforman el futuro de la industria textil. No te pierdas ningún episodio. Bueno, bienvenidos a Textiliando, un espacio más de Protela, donde abrimos conversaciones reales, hablamos del negocio, del mundo textil, de la moda, eh, sostenibilidad. Y bueno, hoy justamente uno de esos temas es que nos concierne aquí con Laura Manrique de sostenibilidad, donde hablamos todo el tiempo de sostenibilidad en etiquetas, en campañas, en promociones, en discursos, pero ¿qué tan real es este tema? Pues hoy lo vamos a hablar con Laura Manrique, que es consultora de moda. Bienvenida a Textileando by Protela. Nos encanta tenerte acá porque además pues tienes toda la autoridad en términos de consultoría, hablas de marcas con propósito y eso para nosotros es muy importante. Laura, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti. Luisa, gracias. Gracias a Protela por invitarme. Estos espacios me parecen fundamentales para poder ir empujando un poquito esos límites de nuestra industria. Pues yo soy Laura Manrique, llevo 14 años trabajando en la industria textil en Colombia y en Europa. Llevo 4 años dedicada únicamente como a generar impacto y a transferir conocimiento en temas de sostenibilidad desde un tema práctico y de innovación, para que precisamente las marcas de nuestro sistema moda puedan tomar mejores decisiones y tener una operación mucho más responsable con el medio ambiente y con las personas. Bueno, qué chévere que estés acá. Y es que justamente hoy el tema de sostenibilidad, pues más allá de hablar de qué es sostenible y qué no, quiero como ser muy enfática es si estas tensiones de sostenibilidad entre rentabilidad versus coherencia, qué tan real es, si es solo una narrativa, si es una realidad, sobre todo para las empresas o las marcas colombianas, porque digamos que si hablamos de Europa o Estados Unidos, pues son unos mercados un poco más avanzados en esos términos, como lo hablábamos hace un rato, hay unas políticas muy claras y creo que en Colombia pues todavía nos falta definir esas políticas y que sean una realidad. Pero bueno, en todo esto la verdad incomoda en términos de sostenibilidad. Cuéntanos un poco desde tu trabajo con distintas marcas y puedes decirlo sin filtros y sin ningún problema, ¿qué parte del discurso de moda es sostenible que ves que sea más marketing que realidad? Bueno, súper esta pregunta. Resulta que tenemos dos frentes muy claros en que es más marketing que nada. El primero es el tema de los materiales. Entonces, muchas marcas y muchas empresas toman por haber cambiado un único material o empezar a incluir un material que es un poco más responsable en su forma de producción o es un poco más responsable con el medio ambiente, inmediatamente ya toman el claim o la bandera de sostenibilidad. Pues esto es 100% la definición de el greenwashing como tal y es lo que más veo inflado, como que una sola decisión, que normalmente es el material, te lleva ya a reclamar como ese territorio sostenible. Y eso no es así. O sea, está bien cambiar una de las variables, no hay ningún problema, de hecho, chévere que se haya hecho así, pero hay que empezar a pensar y a replantear un poco si el sistema completo de operación. O sea, no porque cambias una variable, inmediatamente ya está siendo sostenible. Chévere que incluyas esa variable, pero ¿qué más? ¿Qué estás midiendo? ¿Cuál es tu impacto en temas de sobreproducción, por ejemplo, o en uso de tus residuos? ¿Cuáles son tus residuos? Entonces, el primero es 100% materialidad igual a sostenibilidad y ese es uno de los que más vemos hoy en día. Lo segundo que lo veo mucho, sobre todo en marcas emergentes, es producción local. Entonces, inmediatamente esto es igual a ético. No necesariamente, no porque produzcas en Colombia, no porque produzcas en tu mismo barrio, está siendo ético. O sea, ahí hay que profundizar un poquito más en cómo está el modelo de remuneración, se está pagando correctamente, te estás retrasando no en los pagos, que esto lo he visto más en diseñadores que hacen uso de artesanía. Entonces, usan los artesanos, hacen la producción y hasta que no se vende la producción no les pagan. Wow. Imagínate tener a los artesanos, no sé, 2, 3 meses sin su pago justo. Entonces ahí es donde también tenemos otro discurso bastante inflado. Y creo que parte más no de un actuar como desde un lugar de querer afectar a la persona, sino más que todo es como no tener una planeación financiera, una estructura de negocio que esté organizada para poder un poco compensar esos pagos o esa estructura financiera y de hecho, pues digamos que optar por prácticas más sostenibles a nivel ético con las personas. Sí, y es que
hoy en día muchas personas creen que sostenibilidad es los materiales y ya, para de Ujú, contar, pero detrás de eso hay una cantidad de variables que no tienen en cuenta, como eso que acabas de decir. correcto. Hasta el pago de una nómina se vuelve sostenible, o sea, es parte de la responsabilidad social que debe tener una empresa y que eso no lo ven, o sea, creen que con tapar el hueco de una tela eco o de un proceso eco, lo otro más o menos lo dejan ahí entrever y la realidad es que debe haber un 360, un ecosistema Total. sostenible completo para que realmente no sea un marketing, sino una realidad. Correcto, exacto. Es que el punto de la sostenibilidad, primero, tú solo puedes tener un negocio sostenible si tu negocio es financieramente viable, De acuerdo. porque tienes que poder pagar a las personas, tienes que poder tomar mejores decisiones para optimizar tus procesos y demás. Y obviamente, hoy en día tenemos una realidad y es que nuestro sistema como tal y nuestra cadena de valor textil no está en condiciones de ser 100% sostenible. Ujú. Entonces hay que ser consciente de lo que sí se puede, de lo que no. Y sobre todo hay que ser transparente. ¿Qué puedes medir para mejorar? Porque al final lo que no se mide no tiene margen de mejora. Y que le cuentas a tu cliente o a tu audiencia que estás haciendo bien y también que le cuentas que de pronto no estás haciendo bien pero que quieres mejorar. Eso al final genera mucho más impacto y credibilidad que cualquier otra acción. Y mira que en sintonía con eso que estás diciendo, yo creo que muchas marcas entran como en eso, o soy coherente o soy rentable. O sea, no puedo ser los dos, ¿sabes? Es como un tema que en la práctica es difícil. Con las marcas que tú has trabajado, ¿qué marca le tocó hacer esa elección? ¿O soy coherente en el tema sostenible o soy rentable? Porque es que no me da ser sostenible. O sea, ¿qué ejemplo de marca o con qué marca que tú has trabajado tuvo esa dualidad? Tuve una marca, de hecho, el año pasado, todavía no puedo decir el nombre, Ujú. pero esta marca dijo, bueno, ya nos fuimos de frente, caballito de batalla, a la sostenibilidad, entonces vamos un poco a mejorar todos nuestros procesos. Esto es un tema que no es muy común porque normalmente mejorar todos los procesos implica tener un músculo financiero muy grande, ¿no? Sí. Y estas eran unas marcas grandes y una particularidad del sector es que entre más grande la empresa, más difícil hacer el cambio porque tienes que mover mucha gente y muchos Más o menos, ¿de recursos. cuántos empleados estabas hablando o estás hablando? 700 empleados, Ah, sí, es bastante. bastante. Sí, no es que ya más de 100 ya es No, imagínate. importante. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Todos los departamentos empiezan a jalar un poco hacia sus indicadores, sin duda, corporativos, pero también a la forma en la que han hecho las cosas en los últimos 50 años que les funciona muy bien. Ujú. Entonces aquí llegamos a una encrucijada y fue, bueno, si nos vamos full on con lo que queremos de propósito y de ese frente, no vamos a durar 12 meses en el mercado porque nos toca subir los precios significativamente. Ujú. En una parte de optimización de procesos también había una pequeña patica en mejoramiento de maquinaria que implica también una inversión importante. Y entonces empezamos a ver, listo, ¿cómo hacemos para no echar para atrás? Porque también pasa una cosa, ¿no? Haces algo bueno y entonces de una sales a comunicarlo Mm. y después te das cuenta que de pronto hay que reajustar ciertas cosas y ya no te puedes echar para atrás o no te quieres echar para atrás para evitar un poco ese impacto reputacional. Claro. Entonces lo que hicimos con esta marca fue nos fuimos a mirar desde la perspectiva del producto. ¿En qué áreas ya habían temas que ya podíamos seguir adelante sin problema? Y ahí vimos, por ejemplo, tema de empaques, todo lo que venía importado, por ejemplo, en cajas de cartón, que es ahí donde nos salimos un poco del sector textil, ¿no? De la Ujú. parte textil per se. Todo lo que ya venía en cajas de cartón importado, pues cómo reutilizamos ese cartón para que se use ese mismo material dentro de los procesos logísticos internos. Ya. Ahí hicimos esa mejora. Cambio de empaques. Ya habíamos dicho cero plástico, fue cero plástico y nos mantenemos en esa línea porque ya el consumidor está esperando este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Y así en los diferentes elementos. En el piso de planta, lo que se hizo fue modificar el sistema eléctrico para que un switch no prendiera todo el piso de planta, sino se hicieran diferentes switches para que se pudieran prender diferentes áreas de la planta según se necesitara. Claro. Inmediato, estás ahorrando un montón de energía, reduciendo tu impacto ambiental y reduciendo la cuenta de la luz. Entonces, Wow. financieramente, mucho mejor. Y ya desde cara al producto, lo que hicimos, que aquí fue el trabajo como más fuerte a Ujú. nivel de innovación y creatividad, empezamos a ver entonces dónde nos mantenemos muy alineados a este como core sostenible, que ya habíamos obviamente comunicado, ya se había comunicado desde la empresa, y en dónde podemos ser un poco más flexibles. Ya.
Y ahí, aquí entra el concepto como de estos híbridos incómodos que ocurren todo el tiempo en sostenibilidad, porque como sabemos, el sistema no es perfecto, entonces tú no puedes ser perfectamente sostenible. Mm. Es difícil, Es muy sí. complicado. No hay la infraestructura. Y requiere tiempo, años de ajustes, o sea, Exacto, un ensayo de error también, porque constante. esto afecta el margen, afecta el costo, o sea, son una cantidad de cosas que toca ajustar en el camino Ajá. para lograr ese 100%. Exacto. Entonces lo que hicimos fue un híbrido incómodo. Aquellos productos que eran como punta de pirámide, o sea, los iconos de marca, que son los que ya el cliente reconoce, compra, los que mueven un poco la vara, los mantuvimos ya con la mejora en materiales, con la mejora en proceso. No se pudo aumentar tanto el precio, estamos hablando de un aumento de precio de la noche a la mañana del 45% en promedio, que es Ujú. muchísimo. Sí. El mercado obviamente se resiente. Entonces lo que hicimos fue, bueno, listo, ahí nos mantenemos, se redujo un poquito, hubo un aumento de precio, pero no fue tanto, entonces ahí se afectó ese margen de la empresa un poco absorbió ese costo, pero los productos de entrada, productos que obviamente podían tener más flexibilidad, productos más pequeños, productos de entrada del portafolio, ahí nos devolvimos a los materiales con los que ya ellos estaban trabajando y un poco a sus procesos, con unas pequeñas mejoras, un poco a esos procesos, para que esos materiales, esos productos tuvieran mayor margen de rentabilidad y por ende nos acolcharan un poco el margen que estábamos perdiendo en los productos clave. Ya. Esto definido en un tiempo específico, o sea, cada 6 meses, cada 3 inicialmente y luego cada 6 se iban a hacer las mediciones de ventas, pero también de eficiencias a lo largo del proceso para ir cambiando paulatinamente. Y el objetivo de esta marca es que para 2027, preparándose un poco para las regulaciones, como hablábamos al comienzo, Ujú. en Europa, pues la idea es que a 2027 ya tuvieran el 80% de su portafolio ajustado a esa trazabilidad y a esos procesos más eficientes para poder exportar. Y no todo el portafolio al tiempo, porque obviamente esto nos exigía pues unas fricciones y unos temas mucho más complicados de manejar. Pero bueno, ahí ya me respondes mi siguiente pregunta, que quién está absorbiendo ese costo de la sostenibilidad, y ya me lo acabaste de responder. Y es, pues, dependiendo de la metodología, si son los productos nuevos que van a generar ese colchón para esos bestsellers que quieren modificar y volverlos sostenible, ahí ya me respondes eso. Y me parece muy interesante. Me imagino que sigues trabajando con la empresa, haciendo análisis y todo esto mensual para ver cómo va creciendo, pero digamos, de 1 a 10, ¿cómo va? ¿Ya van en el 50%? ¿Van ahí? ¿O Vamos algunos, ahí. algunos procesos se han ido retrasando por... Sí, hay algunos procesos que se han ido retrasando, sobre todo internos, porque la gente y los colaboradores cuando llevan también mucho tiempo, pues están acostumbrados a hacer las cosas de una forma y Sí, aparece el típico, pero es que siempre lo hemos hecho así, o sí, eso no se puede porque así no lo hemos hecho. sí. Entonces muchas veces también hay un esfuerzo importante que no se habla tanto a nivel corporativo y es el tema cultural, ¿no? Cómo mantener todo el tiempo a los empleados dentro de este ciclo de, bueno, miren cómo vamos mejorando, tal. Ahí se han implementado, no a cargo mío, obviamente, Claro. pero se han implementado, obviamente, otros temas de cultura organizacional y de mantener a las personas comprometidas con este tema. Vamos como al 40%, que honestamente me parece que son Sí, unos es un buenos avances. buen progreso. Exacto. Y lo vamos analizando, por lo menos yo estoy con ellos internamente hacen un montón de movimientos, pero estamos haciendo seguimientos cada 3, 4 meses, como al cierre de cada Q, que es un poco la norma de cómo funciona nuestro sector, vamos viendo qué pasó. Entonces Súper. ahí se hacen los cierres, como vamos en indicadores tal, y se ven qué estrategias pequeñas vamos implementando para mantener ese avance. Que es lo que yo digo, nos sirve que hagamos todo de una y en 3 días cuando Laura ya no esté o cuando la persona que estaba liderando el tema ya no esté, pare todo y volvamos atrás, sino vamos avanzando, si es de a poquitos, si es un poco más pausado, pero vamos hacia adelante, que eso es lo importante siempre en temas de sostenibilidad. No, súper chévere todo eso que estás diciendo. Hablemos de materiales y Ujú. storytelling versus desempeño. Con esas marcas, desde tu experiencia que has trabajado, que estás asesorando, ¿has visto que las marcas pues eligen materiales que cuenten una historia, que cuenten una narrativa, pero no necesariamente funcionan mejor? Es decir, Ujú. pues vamos a escoger este producto o este material para contar una historia alrededor de esto, pero no necesariamente sea exitoso.
¿Qué pasa cuando esa decisión llega a ser al producto final? Bueno, cuando priorizamos storytelling versus desempeño, al final estamos corriendo un riesgo enorme en que se nos resienta el cliente, Sí. porque normalmente no deberían ser cosas excluyentes, atención, pero si tu cliente y tu usuario ya está acostumbrado a cierta calidad de tu producto, a cierto desempeño, a ciertas solideces y demás, y el storytelling no es lo suficientemente fuerte, el cliente nunca va a decir, es que el material no está tan bueno. El cliente va a decir, la marca falló, la marca me dijo mentiras, la marca no cumplió su promesa. Y Sí, el impacto generaliza. reputacional para la marca, o sea, mente recuperar ese cliente que ya perdiste, mucho Sí. más caro que incluso coger un cliente, tener un cliente nuevo. Entonces, hay un elemento dentro de la circularidad y dentro de la sostenibilidad y es la durabilidad. Sí. Y es que es importante entender que hay muchas innovaciones en materiales y por favor hay que ensayarlas, tratar de incluirlas. Todo esto tiene que estar medido Ujú. porque no nos sirve que cambies parte de tu línea o toda tu línea por un material más ecosostenible si al final ese producto que estás creando se va a volver basura mucho más rápido. Ahí no hiciste nada. Al contrario, se volvió mucho más contaminante o mucho más negativo para el medio ambiente y las personas. Entonces es importante entender esos desempeños de los productos hacia qué tipo, o de los textiles, por ejemplo, o materiales, hacia qué tipo de productos ponerlos, cómo comunicárselo a tu cliente y si sí vale la pena hacer el cambio o no, lo que decíamos. Ujú. Si el cambio va a hacer que el producto sea muy difícil de mantener o lavar, por ende tu usuario, cuando lo meta en la lavadora, se le va a dañar y se va a volver basura, no hiciste nada. Si, por ejemplo, un material que a mí me parece que es terrible, es todo este tema del cuero vegano o los cueros que vienen de poliuretano y demás, que primero no es cuero y segundo se deteriora mucho más rápido, o sea, la cuerina se deteriora mucho más rápido que en cuero. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás generando mucha más basura Ujú. por una bandera de que me Es pasó con una de las marcas vegano. vegano, es animal friendly, ¿no? Sí. Todo este rollo que es válido, sí, pero hay otros materiales, no tienes que irte por el plástico que al final va a contaminar el ambiente o el ecosistema donde hay animales que lo van a sufrir. Pero mira, eso que estás diciendo es muy interesante porque tenemos la conciencia, o los consumidores tenemos esa conciencia, porque es vegano o pet friendly o animal friendly, lo que sea, es como que dicen, esto sí funciona porque estoy aportando de alguna manera al medio ambiente o a la sostenibilidad. Y de verdad que lo que tú dices es cierto, si no uso cuero de verdad, que es para toda la vida, porque un buen material de cuero dura Pero toda dura. la vida, Exacto. y es completamente una materia prima muy atemporal. Pues lo que estoy haciendo es recompra con entonces me compro los zapatos o la chaqueta de cuero vegano, em, y se me daña, me toca reponerla. Entonces al final pues estoy generando más consumo, más Ujú. desperdicios, llenándolo todo más a la bolsa Y no de... solamente te toca botarla, es que es imposible reciclar y se degrada de una forma tan rápida que termina generando un impacto negativo de contaminación. Entonces, no estás salvando a ningún animal en el proceso. Que eso, por ejemplo, no pasa con el cuero. Por ejemplo, si tú tienes una chaqueta de cuero de hace años y la mandas a reparar, tiene cómo arreglarse y vuelve y como que es un material amigable, ¿no? Y que además también aquí entra todo el tema del second hand y Exacto, que también ayuda a esta circularidad. exacto, ¿Cómo exacto. ves ese negocio? Bueno, claramente está creciendo y va a seguir creciendo. Se estima solo que en Estados Unidos va a crecer a 30 billones de dólares, lo cual es, madre, wow. Sí. Tiene una particularidad y tenemos que entenderla, y es que para que el negocio del second hand sea viable a futuro, tenemos que tener productos que sean heredables, que sean recomprables, que puedan entrar a este cierre o digamos que a este nuevo modelo de negocio, Sí. que no es nuevo porque ya lleva miles de años, pero ahorita estamos como en auge. Entonces, solo productos que sean de buena calidad, que sean durables, que sean claramente fáciles de mantener, son productos que tú vas a querer comprar, porque no va a generar un dolor de cabeza adicional cuando ya lo tengas. Sí. Son productos que en las diferentes líneas técnicas que hay dentro de los modelos circulares se pueden arreglar, se pueden aprovechar,
se pueden acondicionar para que vuelvan a ser productos de alto valor percibido en el mercado. Esto no nos va a pasar nunca con la moda desechable, con la última tendencia llena de monitos y cositas y no sé qué, porque se va a ver pasadísimo de moda, no va a ser un objeto deseable por el usuario, por el mercado, que al final es uno de los conceptos clave de nuestro sector. La gente consume moda porque le fascina la moda, Sí. porque te quieres sentir de una forma, porque te encantó esa chaqueta o ese producto, porque en la ropa interior te sientes de X o Y forma. Entonces hay un tema muy emocional. Si la prenda dura a ese deseo tuyo como primer comprador y luego puede ser igual un objeto de deseo para un segundo, tercer, cuarto comprador, esa es la prenda más sostenible. Sí. Porque vamos a retrasar, no sé, N años su llegada a la basura. Incluso si la prenda o el objeto es de muy alta calidad, una vez llega esa última, digamos, sexta persona, sexta vida, ese producto podría volverse a incluir en la cadena de valor, a volverse nuevas fibras, a volverse insumo para otras industrias, no necesariamente basura. Entonces, ahí sí digamos que si nosotros como diseñadores de verdad diseñamos bien los productos, estamos casi que asegurando conscientemente que ese producto va a ser muy sostenible porque va a ser amado por sus usuarios y sus diferentes vidas y luego va a poderse incluir o reconectar al ciclo técnico textil de una forma mucho más fácil y más efectiva. Total. Y en esa sintonía, mira que muchas marcas a veces pues dicen crecer sin traicionarse o sí, o sea, me voy a tener que traicionar porque estoy escalando y en ese momento de escalar empiezan a ceder las marcas sostenibles, ¿no? Entonces, algún patrón que se repita, o sea, que es lo primero que empiezan a ceder en esas marcas cuando dicen, estoy escalando y tengo estos obstáculos, voy a tener que ceder en esto, quitar esto, poner esto para poder ser sostenible. Sí, el patrón que más veo, me duele un poco, pero lo veo, te estoy diciendo, en el 70-80% de las marcas con el que he trabajado es que cuando crecen mucho, se nos empieza a diluir un poquito el tema de la sostenibilidad. Sí. Y es porque tomar las decisiones se vuelve un tema más de operación del negocio, que es normal. O sea, la moda es un negocio, eso tenemos que tenerlo súper claro. Entonces empezamos a ver que se diluye un poquito la gobernanza frente a quiénes son mis proveedores. Empiezo a cambiar, por ejemplo, de proveedores de confección porque de pronto ya no tienen la capacidad productiva de las unidades que necesito. Ujú. Y ahí empezamos a ver como, uy, bueno, pero entonces ya empiezas a tercerizar, ya no sabes exactamente en qué condiciones está haciendo tus prendas, No está supervisando los no procesos. estás supervisando los procesos, pierdes un poco ese contacto humano con las personas. Lo mismo con los materiales. Cuando estás acostumbrado a comprar materiales que tienen unas características puntuales y que además su flujo es mucho menor, es decir, tienes menos material disponible para producir la cantidad de volumen que te está exigiendo el mercado, ahí también empezamos a tener temas. Ujú. Entonces, en este lado lo que hacemos normalmente es hacer dos preguntas que son incómodas. La Sí. primera, ¿crecer significa vender más? Porque a veces no. A veces implica ser mucho más, tener mucha más curaduría en cuanto a dónde pones tu producto y mantienes esos mínimos y un poco cómo funciona la industria del lujo. Se mantienen esas unidades limitadas para que se vuelva un objeto de muy alto deseo y por ende el valor percibido sube. Ujú. Eso es un camino, no es el camino de todas las marcas, atención, Sí. pero ese es un camino. El otro camino es reforzar esa gobernanza que tienes dentro de tu cadena de valor y entender que tú puedes hacer preguntas incómodas y ayudarle, por ejemplo, en el caso de los talleres que se ve mucho, a esos talleres a profesionalizar su actividad. Entonces, la misma capacitación que le haces a tus colaboradores, puedes generarla para estos talleres, para aumentar su capacidad productiva, para mejorar las condiciones de calidad en las que te entregan los productos y demás, como empezar a movernos y también entender que hay límites. Si seguimos igual produciendo a la velocidad de la luz, tratando de competir con la moda rápida, sacando 57 colecciones en el año, pues de por sí ya tu discurso sostenible está caído. De acuerdo. Entonces, entender también como esa dinámica del negocio puntual, tu calendario comercial y qué está esperando tu cliente, Ujú. porque no necesariamente está esperando
otoño, primavera, verano, las cápsulas de resort, de cruise, de todo, no necesariamente. Simplemente entender muy bien esa dinámica y poderle seguir ofreciendo ese producto sin comprometer las variables básicas de la operación de un negocio para que un negocio sea financieramente viable también. De acuerdo. Y mira que, pues digamos, con lo que estás diciendo en esa sintonía, hoy el mundo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el mundo del beachwear se está reconfigurando. O sea, antes comprábamos vestidos de baño cada vez que íbamos a la playa o teníamos vacaciones y ahora estamos buscando piezas atemporales, duraderas, que ese pareo me sirva para ir a la playa, para ir a la piscina, pero con ese mismo puedo ir a un almuerzo, a una comida, a un Exacto. evento. Entonces se está configurando nuevamente y yo creo que también hay una conciencia muy interesante del consumidor de más calidad que cantidad. Entonces mira que va muy alineado a lo que acabaste de decir. No necesariamente hay que sacar todas las temporadas, todas las colecciones. Eso se lo dejamos a los grandes monstruos que todos los martes sacan una colección Sí, sí. que no necesariamente es bonita o es de calidad o es durable, pero yo pienso que también es objeto de deseo que una marca saque pocas colecciones muy bien hechas, con excelente calidad, con muy buenos materiales, que sea Claro. sostenible en todo el sentido de la palabra y eso hace que sea más deseable, ¿o no? Sin duda, porque se vuelve, ¿sabes? Porque hay Sí, coherencia en tus valores de marca, hay coherencia en el producto que le estás poniendo al cliente y hay coherencia en lo que el cliente está esperando de ti. Entonces así es. ahí, eso es una maravilla, porque es literal como una relación humana. Ujú. Soy transparente y te digo qué tengo, te digo qué no tengo y tú puedes tomar la decisión consciente de si sigues queriendo ser mi amiga, digamos, o Ujú. no. De acuerdo. Y creo que ahí está el valor de vida de las marcas, como que este concepto un poquito académico del lifetime value que tiene una marca en el cliente o el valor de ciclo de vida que tiene la marca en un cliente se vuelve mucho más tangible cuando tu cliente te compra en los diferentes momentos de su vida a lo largo de mucho tiempo. De acuerdo. Es mucho más barato para la marca mantenerlo, pero además tú ahí empiezas a tener esta recompra constante de este personaje que se vuelve además tu embajador de marca. Sí, Entonces, chévere. la coherencia es muy importante. Total. Bueno, y en esa construcción de marca con coherencia, cuando trabajas con marcas, ¿qué tan difícil es lograr coherencia real entre la estética de la marca, Ujú. del producto, el discurso sostenible? O sea, ¿cómo haces para que todo eso tenga una coherencia? ¿Dónde ves que más fallan y cómo lo corrigen? Esto es controversial, pero mi crítica número uno en todas las semanas de la moda a las que voy y veo las pasarelas sostenibles es que todas las marcas sostenibles empiezan a verse igual. Entonces, todas con colores pasteles, color crudo, siluetas súper ultra atemporales. Em, no es necesario. Honestamente, creo que desde el diseño, los diseñadores tenemos un poder increíble para, en momentos muy parametrizados y con muchos límites, sacar la creatividad forzada más exponencial del mundo. Ujú. Esto me pasó con una de las marcas del Bogotá Fashion Week de hace 2 años que tienen una estética muy particular y es que es llena de como lo que se llaman cutouts o como huecos dentro de la tela para generar ciertos, sí, como ciertos looks, ¿no? Un poquito menos tradicionales en siluetas tradicionales. Y lo que ellas me decían es, no, vamos a tener que perder nuestro ADN de diseño porque entonces, ¿qué hacemos con todos estos retazos pequeñitos que le sacamos a los pantalones, a las chaquetas y demás? Decía, ¿pero por qué? Se al lado, porque eso es residuo, ¿qué vamos a hacer con eso? Y yo, esa es la pregunta para el equipo de diseño. ¿Qué podemos hacer con esto que en teoría es un residuo de sus productos icónicos, pero que además está hecho, te dan cortes láser, bordados, o sea, era un material de muy alta calidad y muy alto lenguaje estético también? Ujú. Pues de ahí salieron otras colecciones. Entonces, de la primera colección, que ellos hacían como un primer drop con todos estos huecos, la siguiente era ya con los apliques de los corazones, las estrellas que salían del primero. Impresionante, porque ya la segunda colección parecía una colección mucho más como tipo esa esencia como de alta costura de cada uno de los corazones pegados, generando un volumen, un look completamente diferente. No tuvieron que cambiar su estética, pero sí midieron el residuo y le dieron ese segundo uso que Una es evolución. fundamental.
Súper, como una colección 2.0. Exacto. Súper chévere. Y con otra marca que me encanta, que es una marca muy particular porque hacen todo un tema de corsetería y esto sí es alta costura, son piezas que demoran entre 20 y 80 horas de bordado. Wow. Como ustedes saben, en la parte interior, pues obviamente tenemos pedazos y retazos muy chiquiticos de cintas, de elementos muy chiquitos que parece que fueran residuos. Sí. Lo que hicieron en el equipo con las artesanas y la diseñadora fue literal empezar a generar nuevos tejidos a partir de esos retazos. Entonces tuvieron un nuevo como el tejido este básico que tiene Bottega Veneta, por ejemplo, que se vuelve clave. Sí. Ellas lo empezaron a reinterpretar a partir de todas esas cintas de seda. Entonces generaron toda una colección, piezas únicas, ahí sí literal de colección, Súper. con número serial todo, que tenían un trabajo manual muy alto que iba muy de la mano con la coherencia de la marca. Y ahí sacaron toda una colección, Bogotá Fashion Week les fue súper, vendieron todas las piezas. De hecho, de ahí salieron nuevas interpretaciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos y cómo lo mitigamos con las limitantes que nos da la sostenibilidad? No lo vemos como obstáculo, sino lo vemos como potencial creativo. Porque cuando, y esto pasa en todo, cuando tienes un contexto mucho más limitado, ahí sí sale la recursividad. Y esto lo vemos en el diseño. Sí. Y la moda además es un vehículo precioso para esto porque ahí es donde se ve la genialidad del diseñador detrás, cuando logra un poco incluir todos estos elementos sin que se vea. Completamente neutro y básico y súper poco diseño, o sin que se vea, que lo vemos mucho con el upcycling, como claramente esto salió de un residuo, Súper. que esa es estética que tienen otras personas ya como bandera, pero no necesariamente es la estética que debe tener la sostenibilidad. Yo siempre digo que el mejor producto sostenible es el que se ve, el que tú no sabes que es sostenible, que el diseño es tan preciso, la operación interna, el sistema en el que se crea ese diseño está tan medida que tú como consumidor puedes seguir siguiendo tu deseo normal de consumo de moda, que es como, me encantó esta prenda, entonces me la compro, en lugar de, me encantó esta prenda, pero ¿será que está bien hecha? Pero ¿será que no sé qué? Nada. O sea, el mejor diseño Ahora, es el que se ve estéticamente divino sí. y por detrás, obviamente, se están tomando las mejores decisiones frente al ambiente y las personas. Súper bien, Laura. Y ya como para finalizar, ¿cuál es ese consejo, tip que le das como a las marcas, a las empresas, de cómo pueden ir implementando un proceso sostenible sin ser tan traumático, sin pegarle tanto al costo y que puedan ir empezando poco a poco eh, en esa carrera de sostenibilidad que algún día tenemos que llegar allá todos al 100%, sería lo ideal, Sí. porque tenemos que ayudar al planeta, ayudar a las personas a ser más éticos, más responsables en todos los procesos. ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero es, no tengan miedo, no tengan miedo a la sostenibilidad. Se siente a veces muy vacía o muy lejana. Ujú. Lo importante es empezar a medir. Esto no va tanto para el diseñador per se, pero en términos generales, si tú eres dueño de marca o dueño de empresa, medir tus consumos, medir tus residuos, porque a partir de ahí se te va a abrir un mundo completo de posibilidades. Como les decía al comienzo, lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces es muy importante tener esa data. Esa misma data nos va a ayudar para que en el futuro la empresa mucho más fácil pueda acceder a todos estos beneficios que vamos a tener en la Unión Europea, por ejemplo, de trazabilidad y transparencia. Entonces, simplemente es medir, hacer las preguntas incómodas a los proveedores. Hola, esta tela, cómo estuvo hecha, cuáles son los químicos, tienes ficha técnica, por ejemplo, que es un básico dentro de la industria. O como hacemos en Protela, los invitamos a la planta, vengan a conocer Exacto. nuestros procesos, nuestro proceso Cofabric, Biofabric, Ecoprocess, nuestra planta de cogeneración de energía, nuestra planta de aguas residuales. También contarle desde las materias primas, desde el mismo proveedor, cómo están haciendo sus procesos y documentarlo. Me parece Total. muy importante porque la ficha técnica es, digamos, el primer paso, pero hay que profundizar y eso es De lo que acuerdo. deberían hacer todas las marcas Estoy de para acuerdo. que realmente el ecosistema sostenible sea pues un 360, esté completo. Y sin duda, empezar a trabajar como sistema y no como islas. Exacto, exacto. Yo creo que unirse proveedores, empresarios, diseñadores, como que esto sea toda una cadena de valor, me parece interesante. Laura, mira, nos encantó tenerte aquí en Gracias. Textileando by Protela. Muy interesante esta conversación.
digamos que más allá de las telas, de la moda, creo que es un tema que debemos tocar y que todas las marcas deberían tener conciencia. Y bueno, pues que te busquen porque creo que tienes autoridad en la palabra. Muchas gracias por el espacio, gracias por estar acá. Y esto fue Textileando by Protela. Gracias, Luisa, gracias.